Existen diversos factores que pueden perturbar el estado de equilibrio químico. Entre ellos tenemos la temperatura, la presión, el volumen y la concentración. Ya sea que se aumenten o se disminuyan, perturban el estado de equilibrio de la reacción, de modo que la reacción avanza hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Nuestro objetivo es saber cómo afectan los cambios de temperatura al estado de equilibrio de una reacción. Para esto es importante recordar el principio de Le Chatelier, el cual nos dice: cuando un sistema en equilibrio se ve modificado en alguno de sus componentes, ya sea en la temperatura, presión o concentración, la reacción tenderá a desplazarse hacia el lado opuesto a la modificación para contrarrestar dicha alteración. Para los reactivos, al verse estos en desequilibrio, se desplazarán hacia la derecha. Esto provocará una mayor cantidad de productos. Lo contrario pasaría si la concentración es en los productos. Esta se moverá hacia la izquierda para buscar un mayor equilibrio y generar más reactivos. Si por el contrario, en lugar de aumentar las cantidades, estas disminuyeran, entonces la reacción se desplazará hacia el mismo lado en el que se está viendo afectado el sistema. Esto va a ser interesante. La constante de equilibrio. Las reacciones químicas que transcurren en un recipiente cerrado pueden alcanzar un estado de equilibrio que se caracteriza por las concentraciones de los reactivos y los productos que permanecen inalteradas a lo largo del tiempo. Es decir, que bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, la reacción no progresa más y se dice que ha alcanzado un estado de equilibrio. También tenemos que tener en cuenta el significado de temperatura, ya que afecta a la constante de equilibrio, por lo que sabemos que la temperatura es una magnitud escalar que mide la cantidad de la energía térmica que tiene un cuerpo. Nos permite conocer el nivel de energía térmica de dicho cuerpo. A continuación nos darán a conocer la fórmula, donde se verá que es indispensable la temperatura. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Yo les hablaré sobre la fórmula. En un sistema que está en equilibrio, lo modificamos con la temperatura. Pues va a dejar de estar en equilibrio, ya que se va a modificar el valor de la constante de equilibrio. A una temperatura 1 vamos a tener una constante de equilibrio 1, y a una temperatura 2 vamos a tener una constante de equilibrio 2. La relación entre estas magnitudes viene dada por la ecuación de Van Hoff, la cual nos indica que el logaritmo de constante de equilibrio a la temperatura 1 entre constante de equilibrio a la temperatura 2 va a ser igual a menos entalpía estándar de la reacción entre la constante de los gases ideales. Esto va a ser multiplicado por 1 entre temperatura 1 menos 1 entre temperatura 2. La ecuación de Van Hoff nos permite estudiar hacia dónde va a estar el desplazamiento del equilibrio químico con la temperatura, por lo cual vamos a tener dos reacciones. La primera es la endotérmica, que si aumenta la temperatura también va a aumentar la constante de equilibrio, y esta reacción va a ser desplazada hacia la derecha. Y en cambio, si la temperatura baja, también la constante de equilibrio va a bajar y la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Y la segunda reacción es la exotérmica, la cual, si se aumenta la temperatura, va a disminuir la constante de equilibrio y la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Pero si disminuye la temperatura, nos va a aumentar la constante de equilibrio y entonces la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Bueno, el equilibrio químico en el laboratorio o en la industria pues es muy importante porque nos permite predecir las condiciones de presión, temperatura y concentración, y pues para aumentar el rendimiento de una reacción química y el reconocimiento del equilibrio químico en una reacción química. Existen muchas aplicaciones en la industria y, por ejemplo, tenemos la perfumería. En la perfumería pues es necesario que se elabore un determinado aroma que lo haga atractivo,
pero va relacionado esto a las reacciones químicas que están relacionadas con las cantidades exactas de aromas y pues con la finalidad de que pues el producto alcance el equilibrio químico y pues sea duradero pues el aroma del perfume. Otra se aplica en la farmacología, para las operaciones al corazón. Se altera el equilibrio químico y bueno, disminuyendo la temperatura a unos 4 grados centígrados para que los procesos metabólicos sean más lentos y así minimizar los daños producidos a los tejidos. También sirve para fijar el periodo de caducidad de los medicamentos. Otra aplicación pues es en la industria cervecera. Y pues esto sirve para determinar el tiempo y velocidad de la fermentación de la cebada. Y pues ya de tal manera que el producto vaya al final pues presente un aroma, el olor y el sabor definido. Que es como le dicen el secreto de la cerveza. Y bueno, otra aplicación sería en la industria alimentaria y específicamente pues en los alimentos enlatados, que necesitan de un equilibrio químico para evitar su posible descomposición y que nos pueda afectar. Y bueno, esto también sirve pues para encontrar el tiempo de duración del producto y pues el uso de los conservadores alimenticios, al igual que los anteriores, pues sirve también para lo de la fecha de caducidad y para pues que se conserven estos productos. Inteligente, ¿no? Bueno, ahora les mostraremos un ejemplo. En este caso nos dice que en un recipiente de 5 litros se introduce un mol de dióxido de azufre y un mol de oxígeno diatómico y se calienta a 727 grados centígrados, estableciéndose el siguiente equilibrio. Tenemos aquí nuestra ecuación ya balanceada, tenemos la misma cantidad de los reactivos que de los productos. Bueno, y ahora se nos pide que de este equilibrio se encuentren 0.15 moles de dióxido de azufre y que calculemos los gramos de CO3 formados y la constante de equilibrio. Para esta ocasión solamente vamos a responder a esta incógnita para evitar confusiones. Bueno, ahora con ayuda de esta tabla vamos a determinar lo que es nuestra molaridad en equilibrio y vamos a tomar en cuenta los coeficientes que tienen nuestros reactivos y nuestros productos. En este caso tenemos 1, ponemos 1 en moles que reaccionaron, 2, ponemos 2, 2 y ponemos 2. Ahora, para poder calcular los moles en equilibrio, vamos a utilizar nuestro coeficiente con la ayuda de nuestra fórmula. Despejamos x de 1 menos 2x es igual a 0.15. Recordemos que 0.515 ya no nos da el problema. Entonces, despejamos x y es 0.15 menos 1 entre menos 2 y es igual a 0.425. Ahora lo vamos a sustituir en nuestros reactivos y en nuestros productos. En este caso, en los reactivos se lo vamos a restar a la unidad del coeficiente que tenía desde un inicio. Como tenía 1, va a ser 1 menos 0.425 y es igual a 0.575. En el caso de los productos se va a multiplicar. Entonces es 2, porque es mi coeficiente, por 0.425 y es igual a 0.85. Ahora, en la molaridad en equilibrio vamos a sustituir este valor que obtuvimos entre la unidad del volumen que estaba predeterminada dentro del ejercicio, que son 5 litros. Lo dividimos y me da 0.115 de molaridad. E igual manera lo hacemos para el dióxido de azufre y me da 0.03. Y para el producto también me da 0.17. Es una simple sustitución. Finalmente, ahora vamos a calcular así lo que es la constante de equilibrio y nos quedaría de esta manera. Aquí tenemos nuestra fórmula, ya sustituidos nuestros reactivos y nuestros productos. En el lado del numerador tenemos nuestro trióxido de azufre, que está elevado al cuadrado, y esto es por el coeficiente que tiene dentro de la reacción. Y en el denominador tenemos el oxígeno diatómico y tenemos el dióxido de azufre igual al cuadrado, porque dentro de los reactivos su coeficiente es un 2. Bueno, sustituimos los valores que calculamos en la tabla anterior. Recuerden que del CO3 teníamos 0.17, se eleva al cuadrado. Del oxígeno diatómico teníamos 0.115 y del dióxido de azufre teníamos 0.03. Entonces
Esto se hace la multiplicación y la división y obtenemos una constante de equilibrio de 279.22. Así de sencillo. Es así de fácil, ¿vale? Bueno, ¿y a qué llegamos con esto? El equilibrio químico se ve perturbado cuando ocurre un aumento de temperatura en uno de los componentes de la reacción. El principio de Chartellier nos dice que en una reacción química, un aumento de temperatura provocará que el sistema se desplace hasta el lado contrario, de modo que se contrarrestre ese efecto. En los sistemas esto se materializa si aumenta, por ejemplo, la temperatura de los reactivos, la reacción se desplazará hacia la derecha, es decir, hacia los reactivos, de modo que propiciará la formación de reactivos. De igual manera, si ocurre un aumento de temperatura en los productos, la reacción se desplazará hacia los reactivos hacia la izquierda. Si por el contrario la temperatura disminuye, la reacción se moverá hacia el lado afectado. La temperatura siempre modificará el valor de la constante de equilibrio, excepto en el caso de que la energía liberada o absorbida por el sistema sea cero, es decir, cuando la reacción no es endotérmica o exotérmica. Eso, Tilly. Momento, paren las máquinas, señores, paren la caballería y los caballos, no respiren, esto no se acaba hasta que se acaba. Que empiece el juego.